Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Este jueves 5 de mayo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles, Néstor Tobar. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Brian Nichols reiteró respaldo de Estados Unidos a Juan Guaidó. Esto lo tomó del Nacional. El funcionario estadounidense indicó que el Departamento de Estado sigue apoyando un camino negociado que beneficie a todos los venezolanos. Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, reiteró este miércoles 4 de mayo su respaldo a Juan Guaidó. Hablé con el presidente Juan Guaidó para reiterar que él y todos los venezolanos que luchan por la democracia y los derechos humanos seguirán encontrando un socio y aliado incondicional en los Estados Unidos, así con Nichols. En su Twitter, seguimos comprometidos a apoyar un camino negociado que beneficia a todos los venezolanos, agregó el funcionario norteamericano. Y uno de los socios, de los principales socios internacionales de Nicolás Maduro, quien participaba en esa mesa de negociación en México, Rusia, bueno, probablemente tendrá que enfrentar una de las sanciones más fuertes, al menos de la Unión Europea, que propuso ayer una prohibición total, a las importaciones del petróleo ruso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este miércoles a los gobiernos europeos imponer un embargo total al petróleo ruso, si bien plantea un periodo transitorio hasta final de año para contener el golpe en los mercados y preparar vías alternativas de suministro. Y saben ustedes que el chavismo se retiró de esa mesa de negociación utilizando como excusa el caso de Alex Saab, el empresario colombiano procesado en los Estados Unidos por presuntamente conspirar para lavar dinero en ese país. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente este caso, además, sobre varios temas. Javier Ignacio Mallorca es periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado y es editor del portal web crímenesincastigo.com. Javier Ignacio, gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, buenos días. Un placer estar contigo nuevamente. Pues un gusto conversar contigo. Yo te pedí un comentario hace algunos días. Te citaba en este espacio porque recordaba lo que tú dijiste sobre el tema de la credencial o documentos diplomáticos que Alex Saab se guardó al momento de su detención en Cabo Verde, que ahora la defensa está utilizando, entre otras cosas, como argumento para tratar de liberarlo en los Estados Unidos. Recientemente él sufre un revés en un tribunal en Atlanta que no reconoció este estatus diplomático y dejó en manos del juez Robert Scola en Florida tomar una determinación. Yo te pediría un comentario al respecto. Te escuchamos. Bueno, hay que reconocer que la defensa de Alex Saab ha sido consistente en cuanto al argumento, a la reiteración del argumento sobre el supuesto estatus diplomático del empresario barranquillero. Esto es algo que ellos vienen diciendo desde pocos días después de que Alex Saab fuese apresado en el archipiélago de Cabo Verde con fines de extradición a Estados Unidos. Desde entonces, el gobierno venezolano, por una parte, y los defensores de Alex Saab, por la otra, vienen invocando ese argumento, en primer lugar, como una razón para no extraditarlo. Y ya sabemos que eso no prosperó. Y ahora, como una razón para desechar las actuaciones de las autoridades estadounidenses para enjuiciarlo a él. Y por lo tanto, al anular esas actuaciones, Alex Saab quedaría en libertad. Ellos han encontrado que ese argumento eventualmente podría prosperar. Intentaron esta apelación. Como sabemos, las cortes de apelaciones en Estados Unidos son tribunales colegiados, están conformados por 3 magistrados.
pero esas cortes solo revisan cuestiones de forma. ¿A qué nos referimos? Que analizan si hasta ese momento las decisiones tomadas sobre algún aspecto del proceso están ajustadas a derecho. La Corte, como tú dices, que está en Atlanta, ha decidido lo que entenderíamos en Venezuela como que se declaró incompetente. Los términos no son los mismos, María Alejandra, pero esencialmente el efecto es igual. ¿En qué sentido? La Corte lo que ha dicho es que sea el juez de la causa, en este caso Robert Scola, el que, dirima ese aspecto del litigio de acuerdo con su leal saber y entender. El asunto está en que ya Robert Scola ha sentado un criterio al respecto cuando estaba debatiéndose en su tribunal, por cierto, a instancias de la defensa de Alex Saab, este tema. Recordemos que Alex Saab en un momento determinado fue declarado fugitivo porque no se ponía derecho y además de eso imponía, digamos, todos los recursos posibles para mantenerse afuera de la jurisdicción estadounidense y sin embargo quería litigar dentro del expediente en Estados Unidos a través de terceros, de sus abogados. Bueno, en ese momento Robert Scola dijo que el argumento de Alex Saab no enjuiciable porque es diplomático no es válido en virtud de que el gobierno estadounidense no reconoce al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y por ende su designación de Alex Saab como diplomático no es válida por lo menos para Estados Unidos. Ese es el criterio que ya ha sentado el juez Scola. Y por ende, digamos, en atención a ese precedente, María Alejandra, es que en nuestra anterior conversación te había observado este punto y te iba a decir, mira, ese argumento no tiene mayor futuro. Bueno, creo y sostengo en este momento todavía que no tiene mayor futuro a pesar de la insistencia de los abogados. Ahora bien, uno se pregunta, bueno, ¿y si los abogados? Porque esto te lo está diciendo un periodista desde Venezuela. ¿Por qué si los abogados entienden de esto, insisten en el tema? Porque ellos están tratando de sentar una especie de causal para que eventualmente cuando Alex Saab sea condenado, porque va a ser condenado, y este expediente como un todo suba a otra corte, pues allí pues tendrán un punto a debatir, que es este asunto de Alex Saab como diplomático. Ese es todo el tema. Y en algún futuro, cuando estemos conversando sobre esto nuevamente, te lo vamos a recordar. Muy probablemente, María Alejandra. Ahora, Javier Ignacio, yo quisiera recordar con la audiencia el tema, el incidente sobre las credenciales, supuestas credenciales diplomáticas de Alex Saab. Cuando él lo detienen en Cabo Verde, en las primeras de cambio se identifica como ciudadano colombiano, que lo es. Sí, así es. Y luego, cuando salta la alerta de Interpol, él me parece que intenta maniobrar de alguna manera, pero yo te pediría un comentario al respecto. Te escuchamos. Esta es la historia. Más o menos como tú la estás refiriendo, Alex Saab aterriza creo que era la isla Sal, si mal no recuerdo, es uno de las islas de Cabo Verde, porque él quería hacer repostaje de combustible en un país africano. Resulta ser que le cerraron los espacios aéreos porque básicamente los países africanos no se querían ver involucrados en semejante lío. Ya ellos sabían lo que les venía y entonces, bueno, ante la imposibilidad de aterrizar en algún país en territorio africano propiamente dicho, digamos en tierra firme, pues decide aterrizar en Cabo Verde y allí lo detienen. Bueno, lo primero que él
él, digamos, le dice a las autoridades cuando él se identifica, es que él es un ciudadano colombiano, muestra pasaporte colombiano, digamos, intenta pasar bajo el radar, pero inmediatamente le dice, mire, pero es que usted está solicitado por la justicia estadounidense. Aquí hay una notificación roja de Interpol que no necesariamente debe estar en un papel. Realmente ahora esas notificaciones rojas corren por un sistema electrónico, informático. Entonces Alex Saab dice, no, perdóneme, yo soy un venezolano. Dice que es venezolano, no dice que es diplomático, porque realmente al principio él no se veía así. Él usaba el argumento de su venezolanidad simplemente para, digamos, tratar de eludir un poco que, bueno, que la búsqueda era hacia un ciudadano colombiano. Entonces él dice, no, bueno, yo soy venezolano. Y luego, pero es que además él nunca dice allí que es diplomático. El argumento de Alex Saab, guión diplomático, viene varios días después, a instancias del gobierno venezolano. Una vez que Saab es detenido, recordemos la historia nuevamente, el avión en el que él viajaba es revisado, es inspeccionado por las autoridades de policía judicial de Cabo Verde, encuentran su maletín, realmente era un maletín tipo carrión, de estos pequeñitos que tienen ruedas, negro, y en un sobre Manila encuentran allí unas cartas que Alex Saab llevaba, básicamente como llamaríamos nosotros un emisario, un emisario de Maduro. Y él llevaba esas cartas para distintas autoridades del gobierno de Irán. Y entonces allí dicen, mira, el portador de esta carta está autorizado para hacer tal y tal gestión, gestiones específicas ante el gobierno de Irán. Y es por eso que inicialmente, cuando se conoce la captura, el gobierno venezolano dice, no, él es un enviado especial. Fíjate que la denominación va cambiando. Hicimos un trabajo al respecto, un preso, varios Saab, porque la narrativa digamos, que se tejía en torno a este empresario fue cambiando en la medida en que iba avanzando el juicio de extradición. Primero dicen que es un enviado especial, que debe estar protegido por ciertos parámetros de inmunidad, pero después dicen, nada, este señor es un diplomático. Eso lo dicen después, como tratando de arreglar el asunto un poco a conveniencia para lograr que Saab quedara impune. Bueno, pero eso no funcionó, ya sabemos que eso no le sirvió. Bueno, las pintas en Venezuela, María Alejandra, en las calles de Caracas, donde decía que Saab es un diplomático, salieron, si la memoria no me falla, por ahí por agosto, septiembre de 2020. Sí, 2020, porque él lo agarran en junio. Es decir, 2 o 3 meses después es que empieza esa campaña para tratar de liberar a Saab con el argumento de que es diplomático. Es decir, lo que empezó como una gestión, digamos, en la que además el gobierno de Irán se prestó a través de embajadas, tratando de avalar el discurso de Venezuela, enviando cartas al gobierno de Cabo Verde y también al tribunal que atendía el juicio, a las instancias, porque ese juicio pasó por varias instancias, y en todas ellas entonces después ellos enviaban cartas y decían que él no podía ser extraditado en virtud de su estatus. Bueno, eso empezó 2 o 3 meses después públicamente. En fin, esta es la historia. Lo que pasa, María Alejandra, es que es un poco complicado tratar de erigir este tipo de argumentos, que son argumentos basados en hechos, en información cierta. Esto no es la opinión de un periodista. Cuando tú tienes toda una maquinaria gubernamental que es capaz de imponer matrices de opinión básicamente a voluntad, por lo menos en el plano interno en Venezuela.
Me permite, Javier Ignacio, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la condición de informante de la DEA de Alex Saab, porque leí algunas notas donde advertían que este podría ser un elemento que el juez Robert Scola tome en consideración al momento de dictar su decisión en torno a la supuesta condición de diplomático de este ciudadano. Al regreso de la pausa, si me permites, quisiera tu comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca, en esta parte del programa, del caso de Alex Saab, que tiene que ver, entre otras cosas, con la situación internacional de Venezuela. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y editor del portal web crímenesincastigo.com. Y yo te dejaba una inquietud, Javier Ignacio, sobre la condición de informante de la DEA de Alex Saab, que figura en el expediente, en que ha sido confirmada en este proceso judicial que se le sigue en los Estados Unidos. Leía que esto podría tener o no un impacto en la decisión que va a tomar sobre el tema de la condición de diplomático el juez Scola. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Honestamente, María Alejandra, no encuentro en este momento y con la información disponible un elemento para, digamos, determinar si esto podría influir o no y si esa influencia pudiese ser positiva o negativa para los intereses de Saab. Tiendo a creer que esto no va a incidir o que en todo caso podría influir de forma negativa. ¿Y a qué me refiero? Bueno, si Alex Saab hubiese mantenido ese estatus hasta el momento de su entrega, o de su captura, mejor dicho, en Cabo Verde, pues quizá uno pensaría que esto pudiese tener una repercusión, aligerar el proceso, mantenerlo a él, digamos, en unas condiciones de detención un poco menos rigurosas y una sentencia muy leve. Pero la actitud de Saab ha sido todo lo contrario, incluso desde antes de que fuese capturado. Es conveniente recordar que la condición de Alex Saab como informante, y aquí hay que hacer nuevamente una, digamos, distinción. Él fue reclutado por agentes de la Administración para el Control de Drogas. Fue reclutado como informante por estos agentes, pero el compromiso de él era aportar datos sobre investigaciones que eran desarrolladas no solo por la DEA, sino también por otros despachos, entre ellos el Buró Federal de Investigaciones, FBI, y el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security. Y es por eso que Alex Saab sostiene, por lo menos que estén documentadas en el expediente,
otras 2 o 3 reuniones en las que también participaban agentes del Buró Federal de Investigaciones. Pero eventualmente Saab rompe los términos del acuerdo que él tenía con estas policías estadounidenses. Un acuerdo en el que, por cierto, y hasta donde sabemos, incluso habría en su fase de gestación, habría participado el académico Bruce Bagley. Y esto lo decimos porque Bagley participa como facilitador, por decirlo así, de la primera reunión que se produce en Bogotá. El argumento, digamos, formal y público, digamos, la primera razón que ellos iban a dar era que él estaba ayudando a Alex Saab a gestionar una visa. Pero sabemos que ese no era el asunto, porque ya después trascendió realmente que fue a hacer él en la embajada en Bogotá. Esta es otra parte de la historia. Lo que sucedió después es que es el plan inicial, que además estaba establecido en un contrato firmado, porque en esto los estadounidenses son como muy meticulosos, muy detallistas, al establecer las pautas de las características de informante de una determinada persona, eso lo establecen en un contrato. Entonces, eso para ellos es palabra sagrada. Y cuando Alex Saab no se entrega en la fecha establecida para 2019, que era lo que estaba pautado, que él iba a viajar a cualquier locación donde estuviesen autoridades estadounidenses y se iba a entregar, no lo hizo, entonces ese contrato quedó anulado. Y en función de eso, entonces Alex Saab queda como fugitivo. Ese es el curso de las cosas. Entonces no veo cómo es posible que ahora vayan a decir que, bueno, él fue informante, primero que lo vayan a admitir, porque hasta ahora lo habían negado, y luego que vayan a decir que eso puede ser un argumento a su favor. No, si él él incumplió su palabra. Entonces, mira, para los estadounidenses en esto, cumplir con lo prometido, sobre todo si hay un papel de por medio, es muy importante. Entonces, creo que esto no lo van a invocar, por lo menos los abogados no lo van a invocar como un argumento a su favor. Finalmente yo te preguntaría, Javier Ignacio, porque, bueno, ha trascendido información, sobre todo extraoficial, después de la visita de funcionarios norteamericanos a nuestro país, que, bueno, la intención del régimen de Nicolás Maduro de ofrecer algún tipo de intercambio en el marco de esos contactos. Y yo te pediría tu opinión, tu análisis. Según la agencia de noticias Reuters, Nicolás Maduro, bueno, pidió absolutamente de todo, incluyendo la liberación de Alex Saab y de sus familiares que están detenidos en los Estados Unidos. Ustedes escriben en Crímenes y Castigos una nota al respecto, advirtiendo no hay información cierta sobre este punto en específico, pero yo te pediría un comentario de tu parte. Te escuchamos. Sí, María Alejandra, mira, lo que sabemos de la reunión, la última reunión celebrada en la primera semana de marzo entre una comitiva encabezada por el subsecretario de Estado Juan González, acompañado además por el encargado, digamos, ad interim del asunto Venezuela en la Embajada de Bogotá, Jim Story, y el experto en negociación de rehenes, Roger Carstens. Esos son los 3 elementos que fueron para allá, para Caracas. En esa reunión, Maduro, el tema Alex Saab lo trató de manera tangencial. No fue lo primero que él invocó, no es que él se iba a rasgar las vestiduras por el empresario barranquillero. Es más, por las informaciones que tenemos, no fue un asunto de su interés central. Por eso digo que hablamos de algo tangencial. Algo distinto que lo señalado en la reunión con representantes de ONGs venezolanas, que fue hace unos pocos días, en donde estaba, digamos, esto fue en abril,
donde estaba la comitiva de Feliciano Reina. Allí sí hablaron del tema Alex Saab y todo esto lo dijeron, hablaron de las sanciones, es decir, porque hay como varios niveles de discurso, ¿no? Entonces, cuando la cosa se pone realmente chiquita y vas a trabajar el asunto con quien interesa, no hablas de Alex Saab, empiezas a hablar de que te levanten las sanciones, de que le levanten las sanciones a Nicolás Maduro, a Tarek El Aissami, esto sí lo hablan. Y luego las sanciones a PDVSA y tal, esa fue la prioridad, María Alejandra. Primero que nos retiren las sanciones, las personales. Después las sanciones genéricas que afectan el funcionamiento de la industria petrolera. Y después entonces empezó una especie de intercambio de rifirrafe en el que incluso se le pidió a Maduro algunos gestos de buena voluntad, y desde luego ya él tenía bajo la manga, porque eso estaba además precocinado, la liberación de algunos de los presos estadounidenses, pero ni siquiera eran los más, digamos, los que por razones de salud y razones humanitarias debían tener prioridad, porque deben entender las personas que nos escuchan que dentro de los que llamados 6 de Citgo hay un par de detenidos que tienen condiciones de salud muy delicadas y no fueron los liberados. Entonces, a los liberados, bueno, eso los escogieron allí tú y tú. Les habían dicho, y esto lo sabemos por testimonio de personas que vieron el asunto, sacaron a todos los de Citgo y otros presos estadounidenses que están en el helicoide, los pusieron así en el pasillo y le dieron todos prevenidos. Es decir, la decisión no era del SEBIN, obviamente. El SEBIN es simplemente, digamos, el órgano que está allí para custodia. La decisión venía de arriba, entonces le dieron, mira, este y esto y este, que eran realmente dentro del compendio de presos. No eran los militares de Gedeón, no era Matthew Heath, tampoco eran los que tenían condiciones más delicadas, escogieron a estos dos. Bueno, ahí les entregaron a estas dos personas como gesto de buena voluntad y cuando empezaron a discutir sobre el tema de las sanciones a la industria petrolera, desde el gobierno estadounidense, la comitiva de González le dijo, pero es que tú no respetas la propiedad privada. Y pocos días después, María Alejandra, quizá 2 o 3, entregan el Sambil Candelaria. Otro gesto, pero nada de eso tuvo que ver ni con el caso de Alex Saab, ni con nada que se refiera a su juicio, porque ese no era el asunto. Es decir, la gente debe entender que hay como 2 niveles de discurso y cuando hablan en público, refieren la condición de diplomático de Alex Saab, que exigimos que se libere y que no nos vamos a reunir en México. No va a haber reunión en México, María Alejandra. No existe las condiciones en este momento y además de eso, el gobierno no tiene incentivos ninguno para replantear una negociación en México. ¿Por qué lo va a hacer si ya está hablando con las partes con las que quiere negociar aquí en Venezuela directamente? Además. Entonces, en lo que respecta al punto central de nuestra conversación, que es el caso Alex Saab, que desde luego es un factor que interviene en todo esto que estamos refiriendo, pues yo creo que esto va a seguir su curso. Este juicio está pautado, entiendo yo que para el mes de octubre puede haber incidencias en el camino. Desde luego Estados Unidos cumplió además con las condiciones exigidas por Cabo Verde para su entrega, descartó imputaciones que fueran redundantes y Alex Saab ahora afrontará una pena máxima de 20 años de prisión. Desde luego es lo que llaman un primerizo, no tiene antecedentes, etcétera, y esto podría reducir el término de su condena a menos de 10 años. Esa es más o menos la perspectiva que ellos tienen. Pero desde luego hay un curso de cosas, varias incidencias podrían presentarse.
Javier Ignacio Mallorca, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre, periodista especializado en criminalística, consultor, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, editor del portal web crímenesincastigo.com. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y a resto. Saludo. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado de 20 Venezuela, Omar González. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Como siempre, un grato placer estar en tu programa. Un gusto conversar con usted. Y yo le pediría, diputado, un comentario inicial acerca de los temas que hemos venido debatiendo en la parte anterior. Conversamos con Javier Ignacio Mallorca acerca del caso de Alex Saab en el marco de, la posición de la comunidad internacional y sobre todo Estados Unidos en torno a Venezuela. El gobierno norteamericano recientemente en sendos mensajes ha reiterado su respaldo al presidente interino Juan Guaidó y a todos los que luchan por la democracia en nuestro país. Yo le pedí un comentario inicial de su parte al respecto. Escuchamos. Evidentemente, el gobierno de los Estados Unidos ha enviado unas claras señales de rectificación en cuanto a sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. En los últimos días, como tú bien dices, estas señales han sido evidentes. Por ejemplo, comenzó con las declaraciones de la jefe del Comando Sur, la general de 2 estrellas, Richardson, que acusó directamente a Nicolás Maduro de estar vinculado con el narcoterrorismo, en unas declaraciones durísimas. Posteriormente, se da la decisión de no invitar a Maduro a participar en la Cumbre de las Américas, el evento más importante del hemisferio. Es el segundo evento que se realiza en los Estados Unidos. El primero fue en Miami, que generó una serie de controversias. Ahora se va a celebrar en junio en Los Ángeles. Y precisamente Maduro no va, y tampoco Cuba ni Nicaragua. Y en ese mismo orden de señales claras que está dando el gobierno de Estados Unidos de rectificación, después de la metida de pata, para hablarlo en términos criollos, de marzo pasado, cuando Juan González, principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, vino a Miraflores a hablar con Maduro.
y esto generó todo un tsunami de protestas y de reacciones, incluso en los Estados Unidos. Bueno, ahora se da también la decisión de la Corte de Apelaciones de no reconocer el estatus de diplomático de Alex Saab, y sigue el juicio contra el principal testaferro de Maduro y sus secuaces, según dicen los especialistas en este tema. Y por si fuera poco, desde luego, ahora el que parece tener la mayor influencia en la diplomacia norteamericana, como es el propio secretario de Estado y el embajador para América Latina, el señor Blinken y el señor Nichols, respectivamente, bueno, reconocen a Guaidó como el presidente de Venezuela y a la Asamblea Nacional del 2015 como el único parlamento que reconoce el gobierno de Estados Unidos. Esto es evidentemente señales muy claras. Yo creo que le salió muy mal la jugada esta de Juan González, quien guarda un silencio absoluto ahora, porque la comunidad demócrata, los que sueñan con la libertad, vieron muy mal el reconocimiento tácito que significó la presencia de Juan González y el embajador de los Estados Unidos para Venezuela en el Palacio de Miraflores. Ahora, ¿en qué beneficia esta posición asumida por los Estados Unidos a la lucha por la democracia de nuestro país? Diputado, tomando en cuenta, por cierto, la reflexión que compartía Javier Ignacio Mallorca en el corte anterior, que el régimen de Nicolás Maduro no tiene en este momento la más mínima intención de retomar las negociaciones en México para discutir una transición a la democracia. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que todavía falta en el proceso la corrección de otros errores. Uno de ellos es precisamente el apoyo sin mayores condiciones a ese llamado diálogo en México, como la vía para retornar a la democracia y a la libertad en Venezuela. Para nosotros, yo digo para mí en lo personal, como miembro de esa Asamblea Nacional y dirigente de 20 Venezuela, es un error. Allí están sentadas personas que nadie las eligió y que no representan a la oposición en Venezuela. Tenemos un Stalin González que sus relaciones con el chavismo son innegables. Tenemos a Luis Aquiles Moreno que no habla, que parece un mudo. Es decir, ahí hay personajes que nadie los eligió y desde luego tampoco están todavía dadas las condiciones, los incentivos para que Maduro no solamente dialogue, que el diálogo no va a garantizar la vuelta a la democracia, sino unas negociaciones que realmente garanticen una salida electoral, por ejemplo, pero con condiciones de transparencia y de honestidad que no están dadas. Es decir, nosotros pensamos que esos incentivos todavía faltan y se deben acrecentar. La presión interna, la presión internacional, para que realmente Maduro sienta alguna presión para poder negociar. En estos términos, como está ahora, no tiene ningún incentivo para hacer unas elecciones limpias y transparentes como exige y necesita el pueblo venezolano. En ese contexto, ¿qué hacer entonces para alcanzar el objetivo otra vez, que es una transición a la democracia? Diputado, lo escuchamos. Eso que hizo el gobierno de los Estados Unidos en marzo pasado, a raíz de la invasión rusa a Ucrania y el peligro de un desabastecimiento de petróleo en el mundo, y especialmente pudieran afectarlos a ellos, hizo que cometieran aquel error de venir a reconocer a Maduro. Eso le salió muy caro incluso para sus propios intereses electorales, ¿no? Por ejemplo, en noviembre ustedes saben que se eligen las llamadas elecciones de medio término en el gobierno en los Estados Unidos, donde se elige toda la Cámara de Representantes, se elige un tercio del Senado y los gobernadores de los estados de la Unión Norteamericana. Bueno, ese error de reconocer a un dictador cruel, a un hombre vinculado con el terrorismo islámico, con las fuerzas más oscuras como son la guerrilla colombiana, los carteles de la droga, China, Rusia,
Turquía y sobre todo el archienemigo Irán, que ha jurado demoler a los Estados Unidos, le ha salido muy caro. Todos los sondeos, las investigaciones de opinión dicen que, bueno, estados como la Florida, donde hay tantos latinos, le van a pasar factura a los demócratas, ¿no? Entonces, ahora, pero, diputado, los Estados Unidos, sí. Los Estados Unidos demostraron que es el pragmatismo puro, los intereses por encima de ellos por encima de cualquier otra circunstancia. Y cuando se pone en riesgo la seguridad de los Estados Unidos, ahí es donde actúan, como es lo que está sucediendo ahorita. Pero en el caso de Venezuela, ¿qué hacer, diputado? Más allá de la política internacional, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos para acelerar una transición a la democracia, lo escuchamos. Bueno, nosotros pensamos que Estados Unidos tiene muchísimas herramientas para crear esos incentivos, así como también para los venezolanos, quienes estamos dispuestos a luchar, pero es una lucha muy desigual, María Alejandra, contra esos carteles, contra la guerrilla, contra el terrorismo islámico, contra Rusia, contra China, contra Irán. Y entonces, ¿dónde quedó los aliados? Bueno, y ya no son solo Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ahora se suman grandes países de América Latina. Está México. Tenemos una Argentina que está actuando como un agente del ruso, tratando de que reconozcan a cabeza de playa de los rusos en América Latina como es Maduro. Está el propio Brasil, que corre riesgo, que Lula también le tome. Es decir, la zona de influencia de los Estados Unidos está en riesgo y eso implica poner en riesgo a los Estados Unidos. Si ellos no actúan en un apoyo decidido a los venezolanos que estamos luchando por la libertad y la democracia en el país, bueno, estarían cometiendo casi un suicidio político. Y uno no sabe, porque así como Putin dice que Estados Unidos está usando Europa para enfrentarlo, bueno, pueden crear un foco de perturbación en los Estados Unidos en América Latina, y eso lo tienen que haber visto los norteamericanos. Diputado Omar González, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y a regreso. Hasta luego. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y en esta parte del programa hablamos acerca de la situación de los presos políticos, uno de los temas que en teoría estaba en la agenda de las negociaciones en México y quedó lamentablemente en esos términos en el limbo. Recientemente, como lo decía Javier Ignacio Mallorca, hubo 2 liberaciones, pero producto de, digamos, esa visita de funcionarios norteamericanos a nuestro país. 2 liberaciones referidas a ciudadanos de los Estados Unidos, de directivos
de Citgo, concretamente de Gustavo Cárdenas y Jorge Fernández, pero todavía más de 200 presos políticos en Venezuela. Uno de ellos, el hijo del general Raúl Isaías Baduel, quien falleció, saben ustedes, el general falleció bajo la custodia del Estado. Bueno, uno de sus hijos, que cumplió 2 años de detención, Yosnar Adolfo Baduel, aparentemente ha sido víctima de torturas y violación a sus derechos humanos, como denuncia la familia, por lo cual ameritaría 4 intervenciones quirúrgicas. Y de esto vamos a hablar en esta parte del programa. Le comento a mi equipo, si no se conecta el doctor Omar Moratosta, lo podemos tener vía telefónica, porque en realidad nos quedan pocos minutos. Entonces, si pudimos conversar con él, vamos a tratar de llamarlo nuevamente para que escuchar, bueno, sus declaraciones sobre este tema y lo que ha ocurrido con los presos políticos en nuestro país. Insistimos, era uno de los temas en la agenda de estas discusiones en México y quedó prácticamente en el limbo. Es decir, no se supo nada más acerca de lo que va a ocurrir con los presos políticos, incluyendo a Yosnar Adolfo Baduel, que lleva 2 años detenido, y requiere, según ha dicho su familia, al menos 4 intervenciones quirúrgicas. Me dicen, perfecto, ya se está conectando a la sala de Zoom el doctor Omar Moratosta, y será él el que nos comente ya con lujo de detalles la situación de uno de los hijos del general Baduel, quien además me parece le tocó ver el sufrimiento de su padre durante su detención. Me corregirá el doctor Omar Moratosta si me equivoco, quien es abogado especialista en ciencias penales y criminológicas, defensor de derechos humanos, experto en derecho penal militar, abogado de Yosnar Adolfo Baduel. Gracias, doctor Omar Moratosta, por atendernos tempranito. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Un gusto conversar con usted. Yo le pediría 2 reflexiones iniciando esta conversación. Una, que tiene que ver con esta discusión que ha quedado, decíamos, en el limbo, que se refiere a la liberación o no de los presos políticos en Venezuela, en medio de las discusiones o el papel de la comunidad internacional. Yo le pido un comentario inicial sobre esto y, en segundo lugar, conocer los detalles sobre la situación de su defendido, del hijo del general Baduel, Yosnar Adolfo Baduel, quien, entendemos, amerita 4 intervenciones quirúrgicas. Lo escuchamos. Sí, bueno, realmente la situación de los más de 200 y tantos presos políticos que existen en el país es complicadísima, puesto que, como tú bien lo apuntas, la situación de ellos se encuentra en un limbo. La peor pesadilla de un preso político y de su familia es el olvido, María Alejandra. Y aquí, lamentablemente, el día a día que tiene que vivir la gente en este país, lamentablemente los hace olvidarse en algún momento de estas personas que están detenidos arbitrariamente, simple y llanamente por pensar distinto, por apoyar un cambio en Venezuela y que mejore la situación. La mayoría de ellos, como bien tú lo sabes, están delicadísimos de salud. Muchos de ellos inclusive ya superaron, y esto es importantísimo que lo hablemos, el término de los 2 años que establecía antes de la reforma chavista el Código Orgánico Procesal Penal para que cesara cualquier tipo de medida de coerción personal y las personas recuperaran su libertad plena. Después de la huida hacia adelante desde el punto de vista jurídico para evitar la competencia de la Corte Penal Internacional, se estableció reformas en perjuicio de las que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces se estableció un término de 3 años como máximo para que las personas pudieran estar en detención preventiva. Y ya en la mayoría de los casos de los presos políticos eso se cumplió y ni siquiera son trasladados a centros de salud cuando su estado actual de deterioro lo determina. Entonces, realmente la situación está complicada y por, digamos, la intervención de la comunidad internacional no están peores. Sin embargo, en este momento estamos en una suerte digamos, de trampa, de hueco, porque ese limbo se materializa en el hecho, por ejemplo,
de que el garante por parte del régimen en las conversaciones de México, en donde por supuesto se estaba tratando el caso de los presos políticos, era Rusia. Y Rusia en este momento está sumida en un conflicto de la invasión injusta que ha realizado en contra de Ucrania. Entonces, esto son cosas que van a tomar tiempo, pero la vida de estas personas necesita una decisión inmediata en este particular. Bueno, si quieren echar mano de una salida, bueno, la misma que ellos inventaron con sus reformas en perjuicio, les serviría para darle a la libertad plena a todas estas personas, que ellos saben perfectamente que no han cometido ningún tipo de delito. ¿Cuál es la situación de salud de Yosnar Adolfo Baduel, doctor? Mira, Yosnar evidentemente está dentro de ese grupo de presos políticos que necesitan recuperar su libertad para recuperar su salud y ser atendidos por sus médicos de confianza, puesto que por supuesto que no vamos a permitir que sea tratado por ningún otro médico, porque ya conocemos lo que ocurre dentro de esos sitios con las personas que están sometidas a esas detenciones arbitrarias. ¿Y cuál es el destino? Bueno, sin ir muy lejos, su papá, el general Baduel, que murió en sus brazos en ese calabozo. Correcto, yo quería recordar ese incidente. Él lamentablemente incluso presenció personalmente la agonía y la muerte de general Baduel, ¿correcto, doctor? Sí, tal cual, así mismo es. Tengo que preguntarle acerca del avance del proceso judicial contra su defendido. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, eso va igual que todo el resto de los casos políticos. O sea, están tratando pues de sobre la marcha realizar audiencias, a veces las suspenden, a veces se dan, pero en la búsqueda de supuestas, digamos, sentencias, las que llamamos las sentencias ejemplarizantes, pues para mandar un mensaje al resto de la colectividad para infundir temor y que nadie se atreva, pues en ningún momento a disentir, a opinar distinto. Y bueno, realmente, como lo hemos visto en días anteriores, todo esto forma parte de unas reformas que se pretenden hacer aquí a los ojos de la comunidad internacional para evitar la intervención de la Corte Penal Internacional en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas y graves a los derechos humanos que ocurren en el país. Entonces, mira, hechos tan bochornosos como el enroque del Tribunal Supremo, que por supuesto yo nunca esperé nada distinto, puesto que desde el momento en que la legitimidad de origen del órgano que supuestamente elige a estos magistrados está cuestionada, pues todo lo que viene después también lo está. Y aún así, el proceso y lo que ocurrió allí, bueno, a la vista de Venezuela y el mundo, simple y llanamente es un acomodo de fichas del propio régimen. Ahora, ¿cree usted, nos quedan pocos minutos, que este acomodo de fichas tenga alguna incidencia en el proceso que adelanta la Corte Penal Internacional? Entendemos que no, al menos a la luz de la decisión adoptada por el fiscal Karim Khan, pero ¿qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Bueno, nosotros tenemos que tener, digamos, mucha prudencia con este tema, ¿no? Tenemos que manejarlo no desde un punto de vista triunfalista, sino ocuparnos, porque realmente las víctimas y las personas que han sido sometidas injustamente a estas violaciones de derechos humanos y privación arbitraria de su libertad, merecen su libertad plena, merecen regresar con su familia y que esto no quede impune, que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar. El hecho de que Karim Khan haya anunciado que va a abrir una oficina en Venezuela, bueno, esperemos que esto ocurra, esperemos que se le permita trabajar como no se le ha permitido, por supuesto, a los demás miembros de misiones internacionales de protección a los derechos humanos que han venido aquí a tratar de hacer su trabajo y se les ha impedido de una u de otra manera, pues el acceso irrestricto a los centros de reclusión, digamos, al contenido de estos procesos, pues para establecer la verdad de lo que haya ocurrido. Doctor Omar Moratosca, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Queríamos conocer de primera mano la situación del hijo del general Baduel y también su opinión sobre el tema que hemos debatido la mañana de hoy. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.